Dios les bendiga. Hoy por razones fuera de mi control no se pudo grabar este mensaje desde el púlpito de la iglesia. Pero el diablo no se va a salir con la suya, así que lo vamos a grabar como quiera hoy. Hoy vamos a estar terminando la serie de mensajes acerca del tema que comenzamos la semana pasada, que fue el tema de la muerte. Y vamos a estar en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. El tema de hoy es la muerte segunda o el infierno. Sobre este tema comenta el autor Arthur Pink. Arthur Pink comenta sobre este tema acerca del castigo eterno, un tema que se toca muy poco desde los púlpitos hoy en día. Dice: en cuanto al castigo eterno de los malvados, parece que son pocos los que se dan cuenta de la importancia vital de un testimonio resonante de esta verdad, y menos aún los que comprenden la profunda seriedad de lo que implica negarla. La importancia de un testimonio claro de esta doctrina puede verse al señalar el lugar prominente que ocupa en la palabra. Y por el contrario, la seriedad de negarlo es evidencia por el hecho de que tal negación es un rechazo de la verdad de Dios. Es evidente la necesidad de dar a este tema solemne un lugar prominente en nuestro testimonio, porque es nuestro deber ineludible advertir a los pecadores de su terrible peligro y pedirles que huyan de la ira venidera. Callar es criminal, sustituirlo por cualquier cosa es poner delante de los malvados una falsa esperanza. La gran importancia de exponer esta doctrina libre y frecuentemente también se manifiesta en que, salvo la cruz de Cristo, nada más manifiesta la atrocidad del pecado, mientras que toda modificación del castigo eterno solo sirve para minimizar su maldad. Y así, con esa introducción al tema de la muerte segunda, el infierno, la semana pasada nosotros comenzamos con el tema de la muerte y vimos como la muerte entró por causa del pecado de un hombre, de Adán. En un mundo perfecto entró la muerte. Y hablamos de lo que fue la muerte espiritual. Toda persona que no está en Cristo está muerta espiritualmente. Puede aparentar vida, puede moverse, puede tratar de llenar ese vacío que siente con drogas, con vicios, con alcohol, con fiesta, saliendo en Facebook y poniéndose así a ver cuántos me gusta me dan y aparentar tener una vida, pero que en realidad no tienen, porque la Biblia es claro: el que no está en Cristo está espiritualmente muerto. Por eso no es de sorprenderse que muchas personas que a veces pueden ser el alma de una fiesta, la persona más alegre del party, de la fiesta, cuando de repente llega a su casa y se encuentra sola, muchas de estas personas terminan suicidándose y quitándose la vida. ¿Por qué? Porque están aparentando una vida que no tienen. Porque la vida solamente está en Cristo. No estoy hablando de ser protestante, de ser católico, de ser bautista. Tú puedes ser todas estas cosas y no estar en Cristo, y estás espiritualmente muerto. Toda persona que no está en Cristo, la Biblia dice que está espiritualmente muerto. Eso está en el tema que traímos la semana pasada. Hablamos, esa vida viene solamente cuando uno viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay personas que sienten ese vacío, lo tratan de llenar con diferentes cosas, pero hay quien no siente ningún vacío, hay quien está contento con la vida que tiene. Y como yo expuse la semana pasada en el mensaje, hay personas que se le diagnostican un cáncer a tiempo, con cierto tiempo. ¿Por qué? Porque tienen ciertos síntomas de dolor, de vómito, si es del estómago, ciertos síntomas que lo llevan entonces al médico, y al hacerle los exámenes detectan que tiene el cáncer. A algunos se le puede detectar a tiempo para combatirlo, pero hay otros que no tienen ningún síntoma y solamente ya se vienen a enterar que tienen la enfermedad cuando apenas ya le queda una semana o días de vida. He visto esos casos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que aunque ellos no tenían síntomas, sí tenían la enfermedad, tenían cáncer. Y lo mismo es con lo espiritual. Puede ser que tú no sientas los síntomas de ese vacío que tienes sin Cristo, pero igual estás vacío, igual estás muerto espiritualmente, aunque trates de llenar eso con sexo, con fiestas, con drogas, con vacilón, con mucho trabajo, con estudio, con lo que sea. Pero sin Cristo estás muerto espiritualmente. Hablamos también de lo que fue la muerte física.
todos tenemos la marca, todos vamos a morir si Cristo no viene antes. Eso es una realidad. Y una vez que morimos ya nuestro destino está sellado, no va a haber purgatorio, no va a haber novenaria, no va a haber nada, no va a haber reencarnación. La Biblia dice que está establecido para para los hombres morir una sola vez y después el juicio, no hay segunda oportunidades. Es importante también notar que todos, como dije, todos vamos a morir y la Biblia deja claro que la vida de nosotros es como una neblina. Es poco tiempo. Hoy estamos aquí, nadie tiene garantía de saber si vamos a estar mañana. Hoy nos podemos levantar en nuestra cama y en la noche acostarnos en una morgue fría. Esa es la realidad. El hecho de que tal vez tú no quieras hablar de esto no evita de que un día va a suceder. La muerte viene sin avisarla mucho. Tal vez uno piensa que el viejo enfermo que ya tiene 80, 90 años es el que se tiene que morir y a lo mejor tú que tienes 20, 25, 18, 30, 35, tienes salud, piensas que tienes tiempo, pero nadie garantiza eso. Nadie garantiza eso. O sea, o la muerte nos puede sorprender cuando más planes tenemos. Michael Jackson, el famoso cantante, tenía una gira prevista, con ya una gira a nivel mundial, ya con todos sus boletos vendidos. Sin embargo, la muerte lo sorprendió y se murió. ¿Y dónde está? Pues si murió sin Cristo, lamentablemente está en un lugar de tormento. No está, cuando tú mueres, si mueres sin Cristo, no vas a ir no te vuelves un ángel, no estás velando a nadie desde el cielo, no estás en un mejor lugar. Si partes de esta vida sin Cristo, no vas a un mejor lugar. Lo cual hoy nos toca hablar, esos dos ya, si ya entras a mi canal de YouTube de Ricky Frontán o a la Iglesia B en Cristo, ahí están disponibles esos temas. Hoy vamos a tocar lo que es la muerte segunda, la segunda muerte, lo que la Biblia llama el infierno. Y comenzamos en Apocalipsis 21:8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ve aquí, la muerte segunda, eso es lo que es la condenación eterna en el infierno. Y fíjate quién encabeza la lista: los cobardes. Uno pensará a lo mejor los brujos, los fornicarios, no, pero los cobardes. Hoy en día tenemos muchos cobardes en los púlpitos y muchos cobardes que se identifican como cristianos, pero a la hora de decir que el pecado es pecado, a la hora de decir que la homosexualidad es pecado, a la hora de decir que la fornicación, el adulterio es pecado, no se echan para atrás. ¿Por qué? Porque son cobardes, porque tienen miedo que se les señale de homofóbico, de transfóbico, y no es que Dios es amor y tenemos que hablar del amor de Dios. Sí, hay que hablar del amor de Dios, pero hay que hablar del juicio de Dios. Y si de verdad tuviéramos amor para estas personas, les hablaríamos del peligro que están corriendo, que según la Biblia lo que les esperan es el lago de fuego, la muerte segunda, la condenación eterna. Y es nuestro deber como cristianos advertirles de este peligro. No es porque nos creemos mejor que ellos, mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Si yo soy salvo es por la pura gracia de Dios. Porque Dios me escogió, porque Dios decidió regenerar mi corazón y me dio la oportunidad para que yo pudiera arrepentirme y creer. Pero no es porque yo sea más bueno que nadie o más santo que nadie, eso hay que dejarlo claro. Pero es mi deber advertir a otros pecadores como yo del peligro que corren de terminar en este lugar. Y vemos que la Biblia, la lista la encabezan de los que van al lago de fuego los cobardes. Aquellos que reniegan de Cristo por cobardía, aquellos que se niegan a señalar, a denunciar el pecado por cobardía, porque quieren ser aceptados por todo. Jesucristo no fue aceptado por todo. Jesucristo fue crucificado. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo no le gustó a los religiosos de su época. Y si seguimos el ejemplo de Cristo y los apóstoles, todos los apóstoles tuvieron muertes violentas, excepto el apóstol Juan. Y si decimos ser seguidores de Cristo, vamos a tener oposición. Pero claro, los cobardes, no, porque los cobardes se quieren adaptar al mundo. Hoy vemos iglesias casando personas del mismo sexo, ordenando al ministerio personas abiertamente homosexuales o transgénero. O sea, algo completamente en contra de la Escritura. Esos son los cobardes y encabezan la lista de los que van para el infierno. Dice los incrédulos, aquellas personas que se rehúsan a creer. Tú puedes asistir a una iglesia y ser un incrédulo. Tú puedes haber sido bautizado y todavía ser un incrédulo. Tú puedes tener la membresía de una iglesia y todavía ser un incrédulo.
Porque aquí la cuestión es estar en Cristo, haber nacido de nuevo, haber puesto, reconocer que somos pecadores, que lo único que merecemos es el infierno, que nuestras buenas obras no nos pueden salvar y que podemos, la única manera de ser salvo es poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, viniendo a Él en arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir que yo me arrepiento de mi conducta pecaminosa. No es excusando mi pecado, no es no, yo nací así, no es que yo soy así, no es que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No, eso no es arrepentimiento y eso es muestra de que no es una fe genuina. Aquí dice los cobardes e incrédulos, los abominables. La Biblia cataloga como abominación el sexo entre personas del mismo sexo, o sea, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, la Biblia la cataloga de abominación. Homicidas, los fornicarios. Si usted tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, vive en concubinato, aunque usted asista a la iglesia, aunque usted diga que piensa casarse en un futuro, usted vive en fornicación. Y la Biblia es clara. Y sé de personas dentro de las congregaciones cristianas que viven en abierta fornicación. O que aunque no vivan juntos, tienen relaciones sexuales con sus parejas que no se han casado todavía. La Biblia dice claramente eso es fornicación. Y los fornicarios no van a entrar, los fornicarios van a ir al infierno. No importa cómo usted se identifique, bautista, católico, romano, pentecostal, protestante, calvinista, no importa. Si practica, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Los fornicarios, los hechiceros, usted es de las personas que consulta su horóscopo para ver qué es lo que va a suceder en el día, qué le espera, consulta las cartas, va donde hechicera. La Biblia dice los hechiceros, los idólatras. Usted le rinde pleitesía a una estatua, llámese de María, de San Lázaro, de la Caridad, del Indio, de lo que sea, de San Martín de Porres. Usted es un idólatra y la Biblia es claro. El segundo mandamiento es claro. Dice, no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo ni en la tierra. No te postrarás a ella. Es claro. Esto no se trata, no, pero es que soy católico. No, es que esto no tiene que ser católico, protestante, nada. Es algo que prohíbe la Biblia, punto. Que por los años nosotros no vemos ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de que los apóstoles o la iglesia primitiva tuviera estatuas de María, ni de Jesucristo, ni de nadie. No aparece. Eso es algo que vino a aparecer en la iglesia siglos después, a medida de que el paganismo fue entrando, a medida que los judíos cristianos fueron minoría y empezaron a venir más cristianos de un trasfondo pagano, empezaron a traer parte de su paganismo. Fue una cosa que cogió tiempo, o sea, no fue una cosa que sucedió de un día para otro. Igual que las oraciones a los muertos, igual que las reliquias y todo esto fue algo que fue del segundo siglo, tercer siglo, poco a poco fue entrando. No fue algo que sucedió de un día a otro, no fue algo que trajo Constantino de la noche a la mañana, como algunos ignorantes de la historia eclesiástica afirman, que le tiran el muerto de todo a Constantino. No, no fue así. Pero dice, los idólatras y todos los mentirosos. No es que yo digo mis mentiras blancas. La Biblia no habla de mentira blanca, habla de mentira como pecado y punto. Tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta muerte segunda también se conoce como el infierno, como el castigo eterno. Y es un castigo. ¿Cuánto dura? Esto es un castigo eterno. Esto no es algo temporero en lo que usted va a purgar sus pecados por un poco de tiempo. En Mateo 25, versículo 41 y después el 46 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, Jesús, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese Jesús que es amor, ese Jesús que vino a dar su vida por sus ovejas, ese Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados, ese Jesús que dice, el que a mí viene de ninguna manera le echo fuera. Si tú lo rechazas ahora en vida, un día, en vez de ser tu abogado y tu salvador, va a ser tu juez. Y va a decir, como dice aquí claramente, apartaos de mí, malditos. Ese es el Jesús que no se predica mucho en las iglesias hoy en día, ¿verdad? No, porque te pregunta un Jesús que es todito bonachón, todito bien chévere, que es solo amor, que no juzga a nadie. Ese Jesús es inventado por las mentes depravadas, pero no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia, un día, si tú lo rechazas en vida, un día, el día del juicio, te va a decir, apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno. Oiga bien, no es un fuego temporal, fuego eterno. ¿Preparado para quién? Primeramente para el diablo y sus ángeles. Así que mire si eso va a ser un castigo terrible, que fue preparado primeramente para Satanás y sus demonios. Pero ahí también van a ir todos los hijos de Satanás. En este momento usted es o hijo del diablo o usted es hijo de Dios, punto, pero no hay entre medio. O es hijo del diablo o es hijo de Dios. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así como los justos van a ir a la vida eterna, que es eterna, vida eterna para siempre, no es vida temporal. Asimismo el castigo del infierno va a ser eterno, no va a ser algo temporal, no va a ser la aniquilación, va a ser eterno. En Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Ese es el castigo. No hay reposo, es un castigo eterno. Hoy contaba yo en la iglesia que pastoreo por la gracia de Dios, cuando prediqué este mensaje, que así como nosotros no podemos, nuestra mente finita, tal vez no puede describir, no puede entender lo que va a ser la gloria de pasar la eternidad con Cristo. Probablemente cuando la Biblia dice de que va a haber calles de oro, mar de cristal y todo eso, es para darnos una idea, pero seguramente que esto va a ser mucho, mucho, mucho mejor que lo que comenta la Biblia. O sea, está más allá de nuestra. Esto es para darnos una simple idea, pero asimismo el castigo eterno va a ser mucho, mucho, mucho peor de las descripciones que vemos en la Biblia, de lo que nuestra mente finita tal vez se puede imaginar. Por eso es que uno tiene que estar exhortando. Esto no se trata de meter miedo. Alguien dirá, ay, pero este hermano, porque está tratando, la gente no se ganan con miedo, sino con amor. Jesucristo fue el más que habló del infierno. Jesucristo fue el más que advirtió del infierno. Así que a no ser que tú creas que tienes más amor que Jesucristo y más inteligencia que Jesucristo, como hay muchos pastores y predicadores que no hablan del infierno porque ellos creen ser más inteligentes y tener más amor que Cristo. En Mateo 18, versículo 6, Jesús advierte y dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le acolgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Se pueden imaginar, una piedra de molino era una piedra enorme que se usaba para moler el grano en tiempos bíblicos. Y dice que es mejor que se te amarre eso en el cuello y te tiren al fondo del mar. Imagínense qué muerte tan horrible que tiren a uno vivo así. Ahora peor que uno no se muera. Imagínense qué cosa tan horrible. Y Jesucristo compara esto con los tormentos del infierno. O sea, es preferible lo que le espera a la gente en el infierno. Es preferible que te aten una piedra de molino y te tiren vivo al fondo del mar. En Marcos capítulo 9, versículo 43 y 44 dice, el Señor advierte, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Córtala. Si tu mano te fuera ocasión, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Imagínese uno estarse quemando pero no se muere. Imagínese uno entonces mirando si que le estén saliendo gusanos a uno por todo, por la nariz, por la boca, por la nariz, por todos lados. Un tormento terrible. Sin embargo, usted puede pensar que esto es literal o no lo es. Lo que sí yo creo es que el tormento del infierno va a ser peor que si esto fuera literal. Porque estos son solo imágenes que nos está dando el nuestro Señor Jesucristo, advirtiendo. Cuando dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Obviamente no está hablando que te quedes tuerto o que te pique en la mano, porque el pecado está en el corazón. Lo que está hablando es que toma las medidas que sea necesaria para tú apartarte del pecado. Toma la medida que sea. Yo puse un ejemplo hoy en la iglesia, por ejemplo, una persona que está en su trabajo, una persona casada. En el trabajo conoce una persona que nota que le cae bien, que empiezan a caerse bien, que se gustan, empiezan por ahí a estar con ciertos coqueteos, pero la persona cristiana dice, no, yo no puedo entrar en esta relación. Pero se siente que está cediendo, que no puede controlar. Pues mira, mejor renuncia y salte de ese trabajo. Haz lo que sea necesario para que no vayas a caer en tentación y no vaya a ser que termines en el infierno.
Eso es a lo que se refiere cuando la Biblia dice, al extremo de que si tu mano te fuera ocasión de caer, córtatela. En Mateo capítulo 13, versículo 49 dice, así será el fin del siglo. Y cuando dice el fin del siglo no se refiere al fin del primer siglo, no se refiere al fin del siglo XXI. Cuando la Biblia habla del siglo presente se refiere a la era presente, y cuando habla del siglo venidero se refiere al estado eterno. Después que Cristo venga, comienza el siglo venidero, el estado eterno. Es lo que enseña la Biblia claramente. Y dice, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Los justos son los que han sido justificados y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes. Cualquier persona que ha pasado, tal vez algunos de los que me están escuchando en esta hora, padecen de depresión, algunos de depresión grave, y sabe la desesperanza que se sienten, el dolor, la depresión, la tristeza. Eso no va a ser nada comparado con el infierno. Allí va a ser verdaderamente el lloro y el crujir de dientes sin esperanza. Ahí no va a haber una pastilla, una Valium que te puedas tomar, que te ponga a dormir y así se te olvida. No, ahí no va a haber ese descanso. Ahí no es que te tomas una botella de ron y te emborrachaste y se te quitó, o te metiste en una marihuana, un tabaco de marihuana y te tranquilizó los nervios. No, ahí no va a haber nada de eso. Ahí vas a estar constantemente. Mateo 22, versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el rugir de dientes. Imagínate atado de pies, de mano, y en unas tinieblas que no puedas ver ni siquiera tu propia mano, sin esperanza, solamente llorando, gimiendo, y no tienes esperanza de salir de ahí por los siglos de los siglos. Todo esto son imágenes de lo que va a ser el infierno. Y el infierno, la condena eterna, va a ser mucho peor que todas estas imágenes que Jesús nos está dando. Y note que es el mismo Señor Jesucristo quien nos está advirtiendo. Así que alguien que me diga, ay, pero por favor, no trate de meterle miedo a la gente se gana con amor, estamos en el siglo XXI, hoy no se predica así. No, yo tengo que ser fiel a lo que dice la Escritura. Y si Jesucristo advirtió de esto y predicó de esto, yo no soy mejor ni tengo más amor que Él para no hacerlo. Y el deber de todo fiel ministro del Evangelio es hacerlo también. ¿Que se ofende personas por esto? Claro que sí se ofenden. Se ofenden. Hoy el diablo hizo lo posible para que este mensaje no se grabara. Pudo impedir que se grabara en la iglesia, pero aquí lo estamos grabando. Así que el diablo y sus instrumentos no le funcionó. No le funcionó porque no quiere que esto se hable. No quiere que se advierta a la gente del infierno. Quiere que se deje la gente tranquila con sus conciencias para que sigan pecando y se sigan yendo al infierno constantemente. Segunda de Pedro 2:17 dice esto, y aquí se está refiriendo a los falsos maestros, a todos esos charlatanes del evangelio de la prosperidad, a esos mercaderes del evangelio. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Así que vemos todas estas descripciones de lo que es el infierno. De lo que es el infierno. Jonathan Edwards, uno de los puritanos calvinistas del siglo XVIII, fue uno de los hombres que Dios utilizó para lo que fue uno de los grandes avivamientos en Estados Unidos, con este mensaje que tal vez algunos de los que me escuchan están familiarizados. Se llama Pecadores en manos de un Dios airados. Y solamente le voy a leer una porción de lo que dice aquí mi amigo Jonathan Edwards. Una prédica que yo creo que hace falta en estos días en nuestros púlpitos. Pero claro, los cobardes no se van a atrever. Dice, el Dios que te sostiene sobre el abismo del infierno, al igual que uno que sujeta una araña o cualquier insecto repugnante sobre el fuego, te aborrece y está terriblemente provocado a ira. Su ira hacia ti arde como el fuego. Te considera indigno de ser cualquier otra cosa que no sea ser echado al fuego. La pureza de sus ojos no puede soportar el tenerte a la vista. Eres 10,000 veces más abominable a sus ojos de lo que para los nuestros es la peor serpiente venenosa. Tú le has ofendido infinitamente, más de lo que jamás lo ha hecho el más obstinado rebelde a su rey. Sin embargo, únicamente su mano evita que caigas al fuego en cualquier momento. No se le puede atribuir a nada más el hecho de que no descendiste al infierno anoche
y el que hayas despertado otra vez en este mundo después de haber cerrado tus ojos para dormir. No existe otra razón por la que no hayas descendido al infierno desde que te levantaste esta mañana, sino la mano de Dios que te ha sostenido. No se puede ofrecer ninguna otra razón fuera de su misericordia. Si no hay ninguna otra razón por la que no desciendas al infierno en este mismo momento. Oh pecador, considera el horrible peligro en el que te encuentras. Es el gran horno de ira, un gran abismo sin fondo, lleno de fuego de la ira, al que no caes inmediatamente porque te está sosteniendo la mano de Dios, cuya ira está siendo provocada e inflamada hacia ti, tanto como hacia todos los condenados en el infierno. Cuelgas de un hilo fino con las llamas de la ira divina ardiendo sobre él, y siempre listas para quemarlo y calcinarlo, y tú no tienes ningún acuerdo con el mediador, o sea, con Cristo, ni nada lo que asirte para salvarte, nada que te aleje de las llamas de la ira, nada en ti mismo, nada que hayas hecho, nada que puedas hacer para convencer a Dios que te libere, ni siquiera por un instante. Algunos estarán diciendo, no, pero ese hombre está loco porque ese hombre habla, ese hombre se le olvidó que Dios no está irado contra el pecador, Dios está molesto, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Déjame decirte, eso son palabras de Gandhi, eso no son palabras bíblicas. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador, y Dios sí está airado contra el pecador, y en el infierno es que se va a manifestar esa ira contra el pecador. El Salmo capítulo 7, Salmo 7 versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esa es la realidad. Si tú no estás en Cristo, si tú no estás cubierto por la sangre de Cristo, nota, yo no te estoy preguntando si eres católico, si te bautizaste, si eres protestante, si te bautizaste después de adulto, no te estoy preguntando si eres bautista, pentecostal, si hablas en lengua, si no hablas en lengua. No. El infierno está lleno de personas así. Aquí la pregunta es si tú has nacido de nuevo, si tú estás en Cristo. En Cristo. Y si no estás en Cristo, la Biblia dice que la ira de Dios está sobre ti, sobre el impío. ¿Quién es el impío? Todo aquel que no está en Cristo. No, pero yo no soy un criminal, yo no mato, yo no robo, no importa. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 2, versículo del 5 al 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay personas que asisten a la iglesia, la misma congregación de nosotros, personas que asisten domingo tras domingo, escuchan el mensaje, pero todavía no vienen a Cristo. Simpatizan con el evangelio, se sienten bien, simpatizan, dan su ofrenda, no se consideran enemigos de Dios. Pero si no están en Cristo, la ira de Dios está sobre ellos. Y tú que vienes escuchando el evangelio, que se te viene hablando el evangelio y todavía no te has decidido. La Biblia dice que esa ira de Dios que está sobre ti, sobre el impío, como dice el Salmo 7, versículo 11, se va amontonando, se va acumulando hasta el día del juicio y va a ser desatada en el infierno, porque es la ira de Dios la que va a atormentar a los pecadores. No es el diablo ni los demonios. Eso de que el diablo atormentando los demonios a la gente, eso no tiene ninguna base bíblica. El mismo diablo y los demonios van a ser atormentados en el infierno, no van a estar atormentando a nadie. Esos fueron embelecos de la Edad Media que se inventaron y cosas así. Ahora, en Mateo capítulo 3, versículo 7, Juan el Bautista dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí vemos cómo se le llama al juicio, al día del juicio, al infierno, a la muerte segunda, la ira venidera. Y es de esa ira que podemos ser librados por medio de Cristo. Es a esa ira que se refiere Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, cuando dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vea, lo mismo que dijo Juan. Ahora, hay que aclarar porque muchas personas, especialmente los hermanos dispensacionalistas, aquí ellos vienen y meten la gran tribulación. Aquí no está hablando de gran tribulación, señores. Esto no tiene que ver nada con gran tribulación.
Cuando Juan le dijo eso a los fariseos, de quien os enseñó a huir de la ira venidera, Juan el Bautista no tenía en mente las copas de la ira de Apocalipsis, tampoco tenía en mente una gran tribulación. Se está refiriendo al día del juicio. Esa ira que tiene toda persona que no está en Cristo, que como dice Romanos 2 se va acumulando hasta el día del juicio, es de esa ira venidera que habla Juan el Bautista, y es de esa ira venidera que nos libra el Señor Jesucristo. Esto nada tiene que ver, el contexto aquí no tiene que ver nada con una gran tribulación terrenal, absolutamente nada. Eso es ya injertado ahí por ideas que ya vienen de la enseñanza que le dieron y vienen, injertan ideas aquí. Aquí el contexto nada que tiene que ver. Y como hemos visto, no hay ninguna gran tribulación, por fuerte que sea, que se puedan comparar a los tormentos del infierno. Muchos cristianos han tenido muertes horribles a través de la historia de la iglesia. Despellejados vivos, echados a la fiera, mutilados, quemados vivos. Decapitado, da lo mismo que te decapite el anticristo, que te decapite un musulmán, que te decapite un romano, punto, igual te decapitaron. Así que es un error estar sacando estos versículos para decir, no, Cristo te va a librar de la gran tribulación. No, esto está hablando de la ira eterna, del castigo eterno. La ira venidera se refiere al infierno. Eso es el contexto de todo el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Nada tiene que ver con una gran tribulación terrenal. A eso se refiere 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí queda todavía más claro. Vea, no nos ha puesto para ira. ¿Qué es lo opuesto a la condenación eterna? ¿Qué es la ira que se refiere aquí? La salvación, la vida eterna. Y nota el contraste. No nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación. Esto nada tiene que ver con una gran tribulación, ni con las copas de la ira. Esto de meter la gran tribulación aquí surgió en el siglo XIX para el 1830. John N. Darby, punto. Se puede citar. Anteriormente la iglesia nunca interpretó esos versículos así. Y esto de que esto se refiere a las copas de la ira de Apocalipsis es una interpretación más nueva, de los años 80 del siglo pasado. O sea, esto no... lo que pasa es que a veces, lamentablemente, muchas personas repiten como papagayos, sin ni siquiera escudriñar la fuente. Y después van a la Biblia y dicen, no, es que yo veo esto en la Biblia. No, tú estás viendo en la Biblia la interpretación que a ti te enseñaron. Y tú crees que es bíblica. Y es una interpretación que a lo mejor tiene 30, 40 años, una interpretación que apenas tiene 200 años, como es la dispensacionalista. Pero ese no es el tema aquí. Aquí no viene a hablar de escatología. Aquí lo que quiero dejar claro es que cuando Cristo nos libra de la ira venidera, se está refiriendo a la condenación eterna. A la condenación eterna, no a una gran tribulación. Esta gente que se pasan predicando, ven a Cristo para que no te quedes en la gran tribulación, porque entonces te van a picar la cabeza, o que si el Espíritu Santo se fue. Esto es una salta de disparate. Primeramente, sin Espíritu Santo no hay convicción de pecado. Y sin convicción de pecado no hay salvación. Así que esto son una salta de disparates de personas que tienen un conocimiento teológico mínimo, que solamente repiten como papagayos. Cuando Cristo nos libra de la ira venidera, está hablando del infierno, de la condenación eterna, no de tribulaciones aquí en la tierra. Juan 11:25, y estamos terminando, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, sea espiritualmente o físicamente, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, no va a gustar de la muerte segunda, no va a gustar del infierno. Mateo capítulo 16, versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre que ganase todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tal vez tú piensas que no tienes tiempo ahora para el cristianismo, para Cristo, estás muy ocupado en tus estudios, estás muy ocupado en tu trabajo, en tu carrera, en tu relación amorosa, en la crianza de tus hijos, y todo esto tú entiendes que no tiene tiempo ahora, ¿no? Tú no sabes cuánto te queda. Tú no sabes cuánto tiempo te queda. Aquí esto no se trata de meter miedo. Pues mira, es que si no estás en Cristo, debes tener miedo. Jesucristo dijo, le voy a decir a quién tienen que temerles ustedes. Ténganle temor a aquel que tiene el poder de quitarte la vida y después echarte al infierno. Y esto lo dijo Jesucristo. Claro, este no es el Jesucristo que predican muchos de los ministros hoy en día. Por eso ahora es el momento de venir a la salvación.
Esto es un tema que no se toca mucho, pero mi deber, como he dicho, yo tengo que predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y esto incluye hablar de la vida eterna, pero incluye también hablar de la perdición eterna del infierno, hablar de las glorias del cielo y hablar de los tormentos del infierno. Creemos en la seguridad de la salvación, pero también creemos que hay muchas personas que tienen una falsa seguridad porque piensan que son lo que no son, piensan que creen lo que no creen y piensan que van para donde no van. Porque aquí tú no eres salvo por repetir una oración como el papagayo o porque te bautizaste simplemente. No. Jesucristo dijo, por el fruto se conoce el árbol. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si el Señor te regeneró tu corazón, naciste de nuevo, va a haber un cambio en tu conducta. No perfecta. Aquí nadie tiene una conducta perfecta, comenzando con este servidor. Es una batalla diaria contra el pecado, porque estamos todavía en esta carne. Pero va a haber un cambio. Pero si yo sigo viviendo en el pecado, si yo sigo siendo el mentiroso de siempre, el fornicario de siempre, el maldiciente de siempre, el mal hablado de siempre, el que siempre anda mirando pornografía, la Biblia dice, por su fruto se conoce el árbol. Y ya vimos, lo único que, si rechazas a Cristo ahora, lo único que va a quedar es la condena eterna. Voy a terminar con este versículo y con este cerramos en la epístola de los Hebreos. En la epístola de los Hebreos, este pasaje que es una clara advertencia, porque es que esto hoy en día, vuelvo y le digo, hay lamentablemente muchos predicadores que no quieren tocar esto. En Hebreos nos trae una advertencia final. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Después que tú escuchas este mensaje, decides seguir viviendo tu vida, vivir como se te pegue en gana. Tú que asistes a la iglesia domingo tras domingo y todavía sigues viviendo como se te pegue en gana. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero la Biblia nos enseña que Dios es fuego consumidor. Es mi oración que tú que me estás escuchando por medio de esta grabación, si no estás seguro dónde vas a ir a pasar la eternidad, que aproveches ahora. Que aproveches ahora y vengas a Cristo. Yo voy a hacer una oración. En lo que yo hago esta oración, clama. Yo no te voy a decir, repite conmigo esta oración como el papagayo y vas a ser salvo. No. Ahí en tu propio, donde tú estás, de tus propias palabras, clama al Señor. Sálvame, Señor. No quiero ir al infierno. Sálvame. Ayúdame. Cambia mi corazón. Regenérame para que sea salvo. Padre, he predicado tu palabra, Señor. La semilla ha sido regada. Ahora, Señor, es solamente tu Santo Espíritu el que pueda dar crecimiento. Yo te ruego que tú no dejes las conciencias tranquilas de aquellos que han escuchado este mensaje y todavía no han venido a ti en arrepentimiento y fe. Oh Dios, líbrale de ese castigo terrible que es el infierno, la muerte segunda, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Así que espero que haya sido de bendición. Este mensaje puedes compartirlo, está disponible en mi canal de YouTube, está disponible en la Iglesia B en Cristo, Iglesia Bautista Reformada en Cristo, que estamos en la ciudad de Miami. Puedes ponerle un like, un me gusta, porque eso ayuda a que se siga promoviendo y llevando a cabo este mensaje. Así que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán quien se despide. Dios me los bendiga.